está preparando una guerra aterradora? Que aunque yo soy rey de reyes y señor de tantas leyes, también quiero. Escucha. Ya las 70 semanas predichas por Daniel que tanto espera Israel, a cumplir están cercanas. El Redentor, el Mesías de los hombres en flamante, nacerá en breve instante cumpliendo sus promesas. Sí, mis fieros vestidos, sabedlo pues, sin demora, que pronto marcará su hora el gran reloj de los siglos. Nuestros reinos del terror vencerá con su guerra y fundará en la mil tierra el imperio del amor. El amor puede tocar toda la tierra en un cielo y es necesario este duelo a todo trance vital. ¿Y quién con calma vería feliz al torpe mortal si más que el fuego infernal la envidia nos quemaría? Oh, sí, es preciso tal dicha desbaratar, mas para ello me ha de estar todo el infierno suizo. Entonces, pues, sabed que yo, con pesquisas secretas, cuanto dicen los profetas del Cristo ya examiné. Y hasta con mi ingenio, entre la duda y recelo, he discurrido algo el velo de esta misma persina. Sé que en Belén nacerá, en un pesebre de fortuna, será pobre, sin fortuna y carpintero será. Él predicará los pies contra los viles placeres y enseñará los deberes, el amor, el padecer. Gente de ímpia plebe formará su apostolado y al fin será justiciado en una cruz por aleve. Mas después vencerá al mundo y ahí también a la vez. Crédito a esto no des, que es disparate profundo. ¿Quieres humillar tan presto hasta morir un Dios fuerte? Te humillaras de esta suerte si estuvieras en su puesto. No lo harías, mi hermana. Y si lo hace, yo entiendo, sea un triunfo estupendo de nuestra causa. Ya, la fama podrá decir que nuestra astucia ha logrado tener a Dios humillado y en dura afrenta morir. Mas esto no llegará. Si él nace en pobre estado, Herodes el potentado, buena cuenta del pagado. Contra un pesebre hay un trono, contra un niño un cruel rey, contra el débil fiera ley. Si por rara casualidad este niño aún triunfara, otros déspotas prepara que no faltan en verdad. Halaguemos sus pasiones, su codicia, sus placeres, que a penitencia y deberes moverán persecuciones. Digas bien. El hombre está por causa de su pecado a la misma materia atado y el lazo no romperá.
Y si Dios promulga una ley que es contra la naturaleza, mostrará grande torpeza y no acatará su ley. Y si lo acepta, ha de ser por su divino prestigio. Y en el mundo este prodigio, nunca Dios lo podrá hacer. Lo tengo por visto. ¡Furias! ¿Qué tengo que hacer en tal de tan apurado? Confundido y humillado para siempre me de ver. ¡No se va! ¡Está erguido! Concibo un tremendo plan que en los siglos que vendrán triunfos nos dará cumplir. Si los déspotas, vencidos en sus persecuciones, astutos 1000 divisiones entre cristianos pondremos, y entre otros muchos tendremos unos sectarios más. La santa fraternidad del Cristo proclamará, y en su consecuencia habrá para el hombre libertad. Los cristos, con falsedad, harán nuevas prisiones y forjarán rebeliones llevando el nombre de Homero. Cristo será carpintero, que sea de los masones. ¿Qué masones, albañil? Si este nombre popular es bueno para engañar, ¿cuál de le den el pensil yo? La serpiente gentil, empecé las traiciones en las más cultas naciones mintiendo filantropía, meterá en la tiranía al docente los masones. Y a la cruz de redención, símbolo de amor divino, el puñal del asesino pondrás tu masón. Si aquella traición, venganzas o maldiciones o crueles opresiones, el puñal siempre lo que el brazo de Lucifer serán los fieles masones. Y romperán las esferas, y siglos pasar veremos, y siempre a Cristo le haremos la guerra de 1000 maneras, con hazañas implaceras, con veneno y perversiones, hasta que las naciones rindan culto a mi alteza o a una cruel naturaleza, como lo harán los más. El orbe entero aclame, guerra y sangre sin cesar, sangre inunda tierra y mar, sangre siempre se derrame, aplastemos al infame, excitad mis pasiones y empezar sin dilaciones, contra Cristo, en lucha al cielo, Herodes al primero, después